Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos acerca de la cultura Paracas. Cultura que se originó durante el Horizonte Temprano, también llamado formativo, donde se dio la revolución agrícola, la aparición de la cerámica y el desarrollo de la arquitectura y tejido. Empecemos. Cronología y ubicación. La cultura Paracas es una civilización situada a lo largo de la costa sur central del Perú. Los Paracas habitaron la región Ica entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo, es decir, aproximadamente 900 años. El centro cultural de la cultura Paracas está ubicado en la colina del Cerro Colorado, cerca de la península de Paracas. Esta península se encuentra entre el valle Río Pisco e Ica. Como dijimos al inicio del video, esta cultura pertenece al primer horizonte u horizonte temprano. Su antigüedad data desde el año 700 a.C. al 200 después de Cristo. Fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello en 1925. Es la segunda en antigüedad después de la cultura chavín. Tiene una sociedad teocrática, es decir, religiosa, basada en sus dioses. Fue la cultura madre de la costa peruana. Su idioma fue el puquina. Su dios fue el dios Con o dios del mar. Comprende dos periodos: el periodo de los Paracas cavernas y los Paracas necrópolis. Dice, sabemos por sus tumbas que tuvieron dos periodos: Paracas cavernas, que se dio entre los años 700 a.C. al 200 a.C., es decir, unos 500 años, y Paracas necrópolis, entre el 200 a.C. al 200 después de Cristo. Ahora vamos a hablar de estos dos periodos de forma individual. Iniciaremos con Paracas cavernas. Paracas cavernas. Este periodo se dio entre los años 700 a.C. al 200 a.C. Este periodo tuvo como centro principal o capital a la peña de Tajajuana, a orillas del río Ica. Aquí tenemos donde estuvo el centro de los Paracas cavernas. Organización política y social de los Paracas cavernas. La cultura Paracas tuvo una forma de gobierno teocrático influenciada por la cultura chavín. La clase gobernante y privilegiada fue la sacerdotal y la nobleza guerrera, mientras que el pueblo fue el sector productor y explotado de la sociedad. Cerámica de los Paracas cavernas. Consistió en complejos decorados con varios colores como rojo y amarillo, blanco y negro, asociados a representaciones religiosas. La cerámica fue de forma acalabazada, con dos picos y unidos por una asa puente. Estas cerámicas eran pintadas post-cocción, es decir, después de que lo metían ya la cerámica hecha al fuego, luego de eso recién las pintaban. Por eso los colores no se conservaron durante mucho tiempo. Textilería de los Paracas cavernas. Los tejidos se caracterizaron por ser de tipo geométrico y rígido, donde predominó la técnica de doble tela. En la textilería de este periodo hay influencia de la cultura chavín, dado que representa a seres antropomorfos felínicos. Medicina durante el periodo Paracas cavernas. Realizaron con éxito trepanaciones craneanas, que consistían en unas operaciones a las cabezas para curar heridas de guerra o por razones religiosas. Utilizaban cuchillos y bisturís de obsidiana. La formación de tejido cicatrizado indica que muchos de los pacientes sobrevivieron a las operaciones. Esto demuestra el conocimiento adelantado de la medicina en el antiguo Perú. Arquitectura y tumbas durante el periodo Paracas cavernas.
las tumbas fueron cavadas subterráneamente sobre las rocas con una forma de copa de champán invertida o botella de cuello alto en una profundidad de más de 6 metros, en donde colocaban a sus momias. Podemos ver aquí una forma de copa invertida donde enterraban a sus muertos con una profundidad de más de 6 metros. Las momias se encuentran en perfecto estado de conservación gracias a las condiciones climáticas del desierto de Nazca. Aquí podemos ver una representación de cómo fueron las tumbas durante este periodo y cómo es que colocaron los fardos funerarios, las momias. Las momias desarrollaron una técnica muy avanzada de momificación. El muerto era colocado en cuclillas, con las piernas flexionadas, los brazos doblados por los codos, las manos sujetando la cara y la barbilla, apoyadas sobre las rodillas. Luego eran envueltas en una serie de mantos de algodón y lana de auquénido. Con esto culminamos el haber hablado acerca de los Paracas Cavernas. Ahora hablaremos de Paracas Necrópolis. Este periodo duró desde el año 200 a.C. al 200 después de Cristo. El principal asentamiento de desarrollo estuvo entre el río Pisco, la quebrada de Topara, que es el centro principal, y la península de Paracas. Organización política y social. Durante el periodo de Paracas Necrópolis, la cultura Paracas se convirtió en un estado militarista. En este periodo, la nobleza guerrera afianzó su poder en deterioro de los sacerdotes, que eran los especialistas, que pasan a segundo plano en la sociedad Paracas. La economía en Paracas Necrópolis se sustenta en la agricultura y la pesca básicamente. Cerámica. A diferencia de la cerámica que desarrollaron durante el periodo de Paracas Cavernas, la cerámica de Paracas Necrópolis no alcanzó un desarrollo notable. Se mantuvo las formas estéticas del periodo Cavernas, pero su pintura fue precocción. En Paracas Cavernas pintaban después de la cocción. En Paracas Necrópolis lo hacían antes de meter al horno la cerámica y se volvió monócroma, es decir, de un solo color, mientras que en Paracas Cavernas era polícroma, de varios colores. Las decoraciones fueron de animales, en especial peces, plantas y personas. Textilería. Su arte textil en el periodo de Paracas Necrópolis es considerado como la mejor de todas las culturas precolombinas. Usaron lana de vicuña y de algodón. Su textilería fue armónica y con muchos colores. Usaron dibujos de animales, antropomórficos y geométricos en sus diseños. Las telas finas de los Paracas Necrópolis son de algodón y de lana de camélido o de material mixto. Estas telas fueron prendas de vestir. Al morir, estas prendas formaban parte del ropaje o ajuar funerario, como es el caso de los mantos. Características generales de la textilería de la cultura Paracas en su periodo de Paracas Necrópolis. Sus mantos funerarios fueron hechos de lana, alpaca y vicuña. Los colores fueron polícromos, es decir, varios colores. Utilizaron hilos de oro. Utilizaron figuras antropomórficas y zoomórficas. Un manto Paracas Necrópolis llegó a medir hasta 20 metros de largo por 4 metros de ancho y era una sola pieza. Se destacaron por sus múltiples colores, la firmeza de los tintes usados y la técnica empleada en su elaboración. Medicina. Como hemos hablado cuando nos referimos a los Paracas Cavernas, esta cultura desarrolló lo que se conoce como las trepanaciones craneanas,
algo que se mantuvo durante los Paracas necrópolis. Pero también esta cultura es muy conocida por su método para alterar la forma del cráneo, es decir, deformaciones craneanas, para distinguir la clase social. Ellos se deformaban los cráneos para que se identificara a qué clase social pertenecía cada habitante de esta cultura, pero también tenía un fin religioso. Los cráneos encontrados en Paracas necrópolis muestran muchos ejemplos de prácticas estirados y un cráneo inclinado. Las deformaciones craneanas se realizaban con una tablilla rellena de algodón o lana con amarras colocadas sobre la porción de cráneo que se quería modificar. Si se quería lograr cráneos cónicos, utilizaban las tablillas en la parte posterior y frontal. Cráneos bajos, en la región occipital era colocada la tablilla. Frontal alargado y hundido en la parte media. De esta manera colocaban la tablilla. Estos fueron los tipos de modificaciones que se hicieron en el cráneo para identificar la clase social y también porque se hacían con motivos religiosos. Trepanaciones craneanas, que fueron con fines curativos o religiosos. Tapaban los agujeros en el cráneo con placas de metal, oro, plata o mate. Arquitectura y cómo fueron las tumbas en este periodo. Eran cámaras subterráneas de entierro con una capacidad muy amplia. Se cree que cada cámara grande sería propiedad de una familia específica o clan. Familias completas se enterraban en una cámara. El periodo de Paracas necrópolis recibió su nombre por el hecho de que es un gran cementerio, una ciudad de muertos. Ahora hablaremos de la arquitectura Paracas en general, en cuanto a sus construcciones. La arquitectura Paracas está representada por dos complejos que están construidos en adobe y tienen una extensión de 100 y 60 hectáreas. Estos dos complejos son conocidos como ánimas altas y ánimas bajas. Ánimas altas tiene una muralla alta hecha con capas de paja, tierra revestida de adobe. Está conformada por 3 estructuras elevadas de similar orientación y patrón arquitectónico. Ánimas bajas está conformado por 2 pirámides rectangulares de adobe en forma de granos de maíz, un cementerio y complejos habitacionales. De esta manera hemos culminado con el video dedicado a la cultura Paracas. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal para que así me incentiven a subir más videos que los ayuden con sus tareas. Gracias por su atención. Hasta la próxima.